Muy bien, estimados colegas, nos vamos con prueba CEP de lenguaje 2022-2023, segundo ciclo, preguntas 15 a 30. Pregunta 15. Lea el siguiente fragmento. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Cruz de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Montenegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. Según el grado de conocimiento de los hechos que caracteriza al narrador del fragmento anterior. Bueno, fundamentalmente observa las acciones que realiza, ese sería un narrador objetivo, el que observa las acciones, ¿ya? Narrador externo. Sin embargo, aquí obviamente que vemos que este narrador accede al pasado de la protagonista, cuando dice que había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Y también accede, y más importante creo yo, a las emociones del conductor del autobús que dice se compadeció de ella. Dicho esto, entonces, estamos en presencia de un narrador omnisciente que accede, como dice ahí, al pasado de María y a lo que siente el conductor del autobús al verla. De tal modo que esa sería la respuesta correcta en la pregunta número 15. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 16. Lea el siguiente fragmento. Como de costumbre, el futuro era un naipe tapado, incierto, asociado al azar, a los sueños y a un presente que vivía al compás, resignado de días y meses a los que de vez en cuando conseguía encontrar un sentido. Solo el pasado remitía a ciertas certezas, alegres o tristes, que asomaban sus narices por la rendija de los recuerdos. Bueno, sigue. Por razones de tiempo, y ya que está zanjado lo que es la pregunta, porque la pregunta es ¿cuál es la figura literaria en torno a la que se organiza el texto y con qué función se usa? Bueno, la figura literaria obviamente es esta: el futuro era un naipe tapado. Esencialmente eso. Es decir, es un futuro incierto, sin certeza. ¿Ya? Dado eso, entonces, no es hiperbatón, donde hay una inversión, no es antítesis, obviamente, sino que es una metáfora. La metáfora es el futuro era un naipe tapado, que se refiere a la situación vital en la que se encuentra, obviamente, el protagonista. Bien, eso es pregunta 16. Pregunta 17. Mi madre se puso de puntilla. Lea el siguiente fragmento. Mi madre se puso de puntilla para buscar a papá entre el gentío del andén. Tenga, dijo el hombre de pelo gris poniendo una maleta en el suelo. Súbase aquí. Es usted muy amable, contestó mi madre, aceptando el ofrecimiento. ¿Cuándo fue? Preguntó el hombre. Ayer, dijo mi madre. Tiene unos niños preciosos. Sí, se parecen mucho a su padre, comentó mi madre. Nos sentamos todos juntos en el sillón de terciopelo, Jonás sobre el regazo de papá, mi madre llevaba un vestido largo de seda verde, papá llevaba uno de sus nuevos trajes oscuros, yo había elegido ponerme mi vestido color crema con el lazo de satín café. Bonita familia, dijo el fotógrafo colocando su gran cámara. Costas, Lina se te parece mucho. Pobre chica, bromeó papá. Esperemos que cambie con el tiempo y acabe pareciéndose más a su madre. Conté cuántos éramos: 46 personas hacinadas en una jaula con ruedas. Con los dedos dibujé la escena sobre el polvo del suelo del vagón, borrando de vez en cuando los dibujos para volver a empezar. Bueno, aquí claramente que este es el presente, este es el pasado. Entonces, en el texto, la protagonista viaja al pasado cuando ella era niña y cuenta ahí un momento en el andén, ¿ya? Entonces,
no es al futuro, la prolepsis hacia el futuro, el flash forward también es hacia el futuro. Por lo tanto, es un raconto o un flashback. En este caso, un flashback porque va y vuelve. Es una vuelta rápida. En un raconto, digamos, se quedaría ahí en la niñez por unos capítulos a lo mejor del libro, ¿ya? Así que tal modo que como va y vuelve al pasado, tenemos aquí un flashback, ¿ya? Que es una analepsis. Estos dos son analepsis. Hacia el pasado. Prolepsis y hacia el futuro. Bien, vamos con siguiente pregunta. Pregunta 18. Del siguiente fragmento. Podría pensarse que era un alivio. Al principio tal vez lo fuera, la libertad, la novedad. Sin embargo, a medida que mi dificultad para conciliar el sueño se prolongaba y finalmente se apoderaba completamente de mí hasta el amanecer, se convirtió en una creciente preocupación. Empecé a recitar rimas, luego poesía de verdad, primero para obligarme a perder la conciencia y ya después al margen de mi voluntad. La actividad me frustraba, o era yo quien me frustraba a medida que las palabras terminaban en el absurdo, en un discurso tonto sin pies ni cabeza. No era yo. ¿Qué efecto provoca el tipo de narrador en el fragmento anterior? Bueno, este es un narrador protagonista, está hablando de sí mismo, y lo que nos cuenta fundamentalmente es que tiene dificultades para conciliar el sueño y que trata de mitigar esas dificultades recitando rimas, luego poesía, y, y de esa forma trata de conciliar el sueño. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué efecto provoca el tipo de narrador? Inquietud para conocer sus gustos literarios, no, ni por dónde. Le gustaba, no sé, la poesía antigua, el siglo de oro español, no estábamos viendo eso. Conocimiento sobre las causas del insomnio de la protagonista. Tampoco aquí se apunta a las causas que la llevan al insomnio, ¿ya? Credibilidad, al contar la protagonista sobre la dificultad que tiene para dormir. Bueno, eso es lo que nos está contando, de eso nos está hablando. Así que, por razones de tiempo no voy a analizar el siguiente distractor. Vamos con pregunta 19. Lee el siguiente fragmento poético. Tú lloras debajo de tu llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. ¿Qué figura literaria da sentido a los versos destacados del fragmento poético anterior? Bueno, símil o comparación no es. Recuerden que en el símil o comparación fundamentalmente se da el cómo, ¿ya? Una lágrima cayó como una gota de cristal de sus ojos. Sería un símil. Una ironía no es, en una ironía uno dice con la boca lo contrario que está pensando. Por ejemplo, si a mí me dicen, no sé, que este par de calcetines vale 40.000 pesos, yo puedo decir que barato, queriendo decir que es caro. Es una ironía, ¿ya? Bueno, una hipérbole es una exageración y exactamente aquí tenemos una exageración, que hay tanta soledad que las palabras se suicidan. Hiperbatón no es, en la hiperbatón hay una inversión gramatical. Bien, vamos con pregunta número 20. Lea el siguiente fragmento de un poema. ¿Escucháis madurar los duraznos a la hora del estío, a la venida del sol, mientras un príncipe danza en vísperas de su coronación? Yo pienso en el gusano. ¿Oís pudrirse los duraznos en el granero al atardecer, mientras las fechas del reino caen de los tronos y el viento las amontona, las dispersa y olvida? Yo pienso en el gusano. Si veis montar el agua de la noria como un niño fijamente asomado al brocal frente al abuelo, frente a frente al abuelo, y se siente el beso de los amantes como una hoja seca que al pie del tiempo aplasta crepitando, ¿los amantes están muertos? No preguntéis con torpeza, pensad en el gusano. Bueno, en este poema de Eduardo Anguita
el gusano es como una bajada a tierra, por decirlo así, ¿ya? De la alegría de madurar los duraznos a la hora del estío, a la venida del sol, mientras un príncipe danza. Piensa en el gusano. Y pensar en el gusano es pensar en la muerte, en que todo va a pasar, en el memento mori, en que la muerte, en que el tiempo pasa y la muerte es inevitable. Dicho eso, entonces, ahí estamos, el gusano encarna el tópico literario del memento mori, es el ejecutor de la descomposición y constituye una metáfora de la fugacidad de la vida y la muerte como única certeza. Ok, vamos a pregunta 21. Lee el siguiente poema. Te alejas de mí pensando que me hiere tu presencia y no sabes que tu ausencia es más dolorosa cuando la soledad se va ahondando y en el silencio sombrío, sin quererlo, a pesar mío, oigo tu voz en el eco y hallo tu forma en el hueco que has dejado en el vacío. Bien, la pregunta es ¿qué tipo de estrofa se aprecia en el poema anterior? Bueno, la lira tiene 5 versos, así que sí que no es lira. La copla tiene 4 versos octosílabos, así que no es copla. La décima tiene 10 versos octosílabos con rima consonante, y ahí estamos, 10 versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La rima es consonante, como ustedes pueden ver aquí, A, B, B, A. Ando, encia, encia, ando. Así que estamos ante una décima. La redondilla, todo esto tiene 4 versos octosílabos, así que no es redondilla. Ok, vamos con pregunta 22. Lee el siguiente fragmento. No lo voy a leer entero porque no se refiere al contenido. Si ustedes van a la pregunta, ¿qué tipo de texto poético es el anterior? ¿Una oda, una elegía, un soneto, un romance? Así que voy a leer solamente el primer párrafo y después razonamos. Lee el siguiente fragmento poético. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al primer muerto nunca lo olvidamos, aunque muera de rayo, tan aprisa, que no alcance la cama ni los óleos. Oigo el bastón que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto que entra. De una puerta a morir hay poco espacio, y apenas queda tiempo de sentarse, alzar la cara, ver la hora y enterarse, las 8:15. Bueno, una oda no es, porque una oda es una alabanza, ¿ya? Así que no es una alabanza. Una elegía es un lamento o dolor ante una pérdida o desgracia, así que ahí estamos en un lamento o dolor. Un soneto no es, porque entre paréntesis la estructura de los sonetos es 4-4-3-3. Sonetos de la muerte de Gabriela Mistral, por ejemplo. Y romance no es, porque el romance son versos octosílabos con rima asonante, que en este caso no se da. Así que es una elegía, un lamento ante una desgracia, ante una pérdida. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 23. Lee el siguiente fragmento dramático. Oh, amor, amor, amor. ¿Qué diablo de fantasía se te ha metido en la cabeza? Desdichado polichinela. Descuidas tu... ¿El polichinela del que está hablando? Oh, amor, amor, amor. ¿Qué diablo de fantasía se te han metido en la cabeza? Desdichado polichinela. Descuidas tu negocio y dejas tus asuntos abandonados. No comes, apenas si bebes. Pasan las noches en claro y todo esto, ¿por qué? Por una dragona, una verdadera dragona, una diableza, que te rechaza y que se burla de cuanto le digas. Pero es inútil razonar sobre este punto, pues eres tú, amor, quien lo ordena, y es necesario enloquecer como le ha sucedido a tantos otros. Verdaderamente,
No es esto lo que mejor le cuadra a un hombre de mis años, pero ¿qué le vamos a hacer? La discreción no depende de nuestra voluntad, y un viejo puede perder la cabeza de igual modo que un mozalbete. Y sigue. A partir del fragmento anterior, ¿cuál es la característica de Polichinela? Bueno, esto está súper claro, un viejo enamorado. Él mismo habla de ser viejo, de los años, y que está enamorado, no hay duda, de acuerdo a lo que está expresando. La pregunta 24. Aquí tampoco es necesario leer este párrafo completo, así que voy a ir directo al punto. ¿Ya? ¿Cuál es el punto aquí? Lee el siguiente fragmento y nos tienen subrayada esta acotación. Y esa es la pregunta. ¿Qué elemento dramático marca la acotación subrayada al inicio del fragmento anterior? Bueno, esta acotación, ¿qué es lo que dice? Se marchan todos menos John Corbett y la señora Henderson. Bueno, entonces hay un cambio de escena porque los cambios de escena son los que están marcados por la entrada y salida de personaje. Así que, sencillamente, la respuesta correcta aquí es C. Esa acotación. Se marchan todos menos John Corbett y la señora Henderson. Es un cambio de escena. El cambio de un acto normalmente está dado por el cierre de un telón, ¿ya? O sea, cae el telón, acto primero, y sube el telón, acto segundo. El cambio de cuadro está por cambio de escenografía. Y el inicio del diálogo, bueno, es la primera intervención de alguno de los protagonistas abriendo la obra. Bien. Vamos con la pregunta siguiente. Pregunta 25. Tampoco la voy a dar completa, voy a llegar al punto. Ustedes después lo hacen, obviamente, en su casa con calma y leen completo. Lee el siguiente fragmento dramático. Bertina, claro, ay, 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 mira el valle y el camino a Talagante, qué bonito se ve. ¿Por qué sería? ¿Qué? Que nadie me dio un beso. No te quejís tanto, Bertinita, lo tuyo es re fácil de entender. Pero ¿sabéis cuál es el deseo que no se le cumplió a todas las chiquillas? A la Orfilia, a la Floridema, a la Selmira, ¿no? Recibir un beso de amor, también, parece. ¿Y cómo la Orfilia dijo que ella la habían besado? Tarifareando. Ríen afirmándose entre sí. ¿Y ahí va el punto de esa acotación? Ríen afirmándose entre sí, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué función cumple la acotación subrayada en el fragmento anterior? Bueno, si se afirman entre sí, sus cuerpos, digamos, ¿ya? Hay una complicidad, ¿no es cierto? Están, diríamos en Chile, echando la talla, ¿no es cierto? Y siendo cómplices de la talla o de la burla hacia las otras protagonistas, que no las han besado, ¿ya? Dicho eso, la alternativa correcta sería la C. Nombrar la emoción que muestran en su interacción con los personajes, claro. Y esa emoción sería la alegría compartida, diría yo. Bien. Indicar la intención que... No. Mostrar la ubicación. Menos. Señalar el tono. No. Eso es lo mejor. Complicidad. Alegría compartida. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 26. Lee el siguiente fragmento. ¿Está el verde en el cerebro? El verde por antonomasia es una sensación subjetiva cuando alguien ve, imagina o sueña algo con este tinte. Y es un evento lingüístico cuando comprende el significado de la palabra verde, especialmente si se adorna con otras voces. Verde bandera, botella, esmeralda, turquesa, lima o primavera. Desde un punto de vista científico, un color verde particular es un hecho lumínico que ocurre cuando la frecuencia de una onda está alrededor de 530 nanómetros. Es un hecho sensorial presente cuando esa onda estimula a los conos M de la retina.
los fotorreceptores sensibles a esta luz y su cloropsina absorbe los fotones. Y sigue. Bueno, claramente es un texto informativo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la pregunta justamente. ¿Qué características del fragmento anterior permite afirmar que se trata de un texto informativo? Bueno, los textos informativos obviamente son objetivos, nos informan, nos transmiten datos, hechos, descripciones de la realidad, ¿ya? Y aquí tenemos que ver entonces cuál alternativa corresponde mejor a lo anterior. ¿Aborda un tema de interés? No. No es. ¿Presenta las ideas ordenadas a partir de una lógica inductiva? ¿De lo particular a lo general a todo esto? No. ¿Contrasta las ideas subjetivas de la... Eso podría ser, pero eso es un texto más... Es mucho mejor la de introduce el lenguaje técnico con encabezados que lo hacen comprensible para los lectores. Porque de eso se trata, de informar, de informar al lector, de transmitirle datos, hechos, descripciones, qué sé yo. A todo esto sin sentimientos, sin juicios de valor, sin opinión. Eso es un texto informativo. De tal modo que la alternativa correcta o más correcta es la D, porque no encuentro tan mala la C a todo esto. Vamos con pregunta 27. Observe el siguiente cómic. Bueno, ahí yo veo unos abuelitos en que una abuelita está dándole una palmadita a uno de los viejitos ahí y al hacer eso se le cae la dentadura postiza. Eso es lo que veo yo. Y los abuelitos quedan un poquito desconcertados, obviamente, después de esa ocurrencia, de eso que pasó. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central del cómic anterior? La vejez y los amigos. No está nada mal. La vejez y lo inesperado. Mejor. La vejez y sus particularidades. Mucho mejor, tal vez. La vejez y el compartir. No, esa la descartaría. Ya. Bueno, aquí pasó algo que es que se le cayó la dentadura postiza al abuelito, ¿ya? Así que, obviamente que está entre B y C. La vejez y lo inesperado. ¿Será tan inesperado? Sí, es inesperado. La vejez y sus particularidades. Bueno, es un retrato de la vejez. El Minibus dijo que la correcta es la C. Yo no encuentro nada de mala esa, pero tampoco encuentro nada de mala la C. Creo que de hecho es mejor la C, ¿ya? Así que, bueno, ahí a veces hay que decidirse. Yo les he dicho que a veces tenemos que pensar cuál es la mejor de las alternativas que se nos ofrecen. Y sí, me parece que esa es la mejor. Vamos con pregunta 28. Lee el siguiente fragmento de una columna de opinión. Un hilo de sol nos mantiene vivos, lo voy a decir a Rolando Toro, creador de la biodanza, un hombre que a los 80 años danzaba y había curado a sus pacientes psiquiátricos con bailes y abrazos. Un hilo de sol, pero en Santiago también un hilo de aire. La ciudad capital, que se vanagloria de todos sus índices, carece hoy de lo más esencial, buen aire para respirar. ¿Qué pasaría si el agua que nos llega potable a nuestras casas estuviera contaminada? Si las autoridades públicas han fracasado en hacer vivibles los otoños e inviernos, ¿habría que privatizar el aire para poder respirar? Miro el sol que se filtra oblicuo entre las hojas rojas, amarillas y verdes de este otoño de emergencias ambientales y pendo de un hilo entre clorofilas y monóxido de carbono. ¿Todavía podemos ver el horizonte a ciertas horas? ¿Hasta cuándo? ¿Llegaremos a ser como aquellos habitantes ciegos del país de los cimerios que visitó Odiseo y que nunca veían el cielo? Odiseo es Ulises, por si acaso. ¿Con qué propósito se utilizan las preguntas del tercer párrafo en la columna anterior? O sea, estas preguntas.
¿Hasta cuándo llegaremos a ser como aquellos habitantes ciegos del país de los cimerios que visitó Odiseo y que nunca veía en el cielo? ¿Con qué propósito se utilizan esas preguntas? ¿Para describir los problemas que no, ya los describió, algo describió. Para invitar a los causantes de la... No se está dirigiendo a los causantes, no está apelando, no hay una función apelativa del lenguaje en que le apela a los causantes de la contaminación. Para apelar a la necesidad de reflexionar acerca... Bueno, eso obviamente nos está invitando a reflexionar. Para comparar dos situaciones que se refieren a una misma problemática. La crisis medioambiental de la ciudad con lo vivido por los griegos. No, obviamente que no. Así que para apelar a la necesidad de reflexionar. Vamos con pregunta siguiente. Pregunta 29. Lea el siguiente fragmento. Lo que no sabemos del clima nos está matando. El 13 de enero del 2020 por Mark Buchanan. Durante más de 30 años, los científicos han tratado de informar a los gobiernos y al público sobre la urgente amenaza del calentamiento global, trabajando arduamente, como exigen las normas científicas, por reconocer honestamente los límites de lo que saben. No ha funcionado. Como señala un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado, no disminuido, incluso en los pocos años después del prometedor Acuerdo de París. Las propias proyecciones de los países para su uso de combustibles fósiles sugieren que las emisiones seguirán creciendo por lo menos hasta el 2030, lo que empeorará el problema climático. ¿En qué tipo de argumentos se basa el fragmento anterior? Bueno, en hechos, no, porque no nos narra hechos, por ejemplo, decir que tales industrias han emanado tal cantidad de emisiones, tantas toneladas de emisiones de dióxido de carbono, se han medido, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, el argumento es un argumento de autoridad porque es el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente el que está señalando que las emisiones de carbono han aumentado. Así que, ¿en qué tipo de argumento se basa el argumento? Es un argumento de autoridad. ¿Quién es la autoridad en este caso? El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bien. Nos queda la pregunta 30. Que es un párrafo muy extenso. Tampoco lo voy a leer completamente, voy a ir al punto. La pregunta a todo esto es: ¿por qué se usa C en la última sílaba de la palabra subrayada en el penúltimo párrafo del texto anterior? Y esa es la palabra subrayada, obstinación. ¿Por qué se usa la C en obstinación? Bueno, hay algunas reglas para esto. Por ejemplo, si los verbos terminan en sar, por ejemplo, confesar, confesión se escribiría con S. Suponte revisar, y revisión se escribiría con S. Confesor, confesión. Comprensible, compresión. O sea, si termina en sible, en sar, lo escribimos con S. En cambio, si termina en ar, por ejemplo, decorar, decoración, actuar, actuación. En este caso, obstinar, obstinación. Entonces, esa es la correcta. Y con eso damos por terminado este segmento, preguntas 15 a 30. Seguimos próximamente. Muchas gracias, estimados colegas.